en off el tema de los exámenes. Sí. El aislamiento es un factor que también hace que tengamos que mandar los exámenes. Estos vienen de vuelta. Tú me hablabas de una especie de denuncia que se hacía respecto del costo el presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez, que aumentó el costo de este envío de las muestras. Eso me parece un abuso total. De 10 a 80 lucas. Claro, y no solamente en esto, por eso que yo creo que esto también es una materia que verse en el Congreso. Hay países que están... Nosotros tenemos una legislación y acá dicen, mire, invitamos a denunciar al CERNAC cuando vemos que hay precios que son abusivos, pero sabemos que eso termina como en nada. Va a venir una resolución, una mediación, un tiempo más. El CERNAC no tiene facultades más allá de poder mediar. Por tanto, me parece que es un tema de gravedad que existe un abuso. Vamos a tener cosas críticas, como te decía yo, los hospitales colapsados, el abastecimiento, se están cerrando las fronteras con Argentina, la gente está yendo en masa ayer a los supermercados a comprar. Impresionante todavía. Entonces, el problema de abastecimiento es un factor que no es lo mismo en otras regiones. Acá tenemos, por eso yo oficié, ayer mandamos un oficio al ministro de Salud para ver cosas como temas del abastecimiento, si va a haber alguna excepción para poder ingresar mercaderías de necesidad. Ese es un factor. El otro, cómo se va a abordar también acá, porque se habla del tema climático, el tema de las bajas temperaturas propician a que el virus pueda, digamos, propagarse o incubarse con mayor medida, cosa diferente donde hay altas temperaturas. Por tanto, me parece que en la zona austral, y lo vimos con otro diputado también de Aysén, debiese haber una excepción para que así podamos nosotros también tener alguna, o por lo menos que eso se explique, cómo se va a abordar acá, si el factor climatológico es o no determinante. Así que tenemos varias cosas, pero pareciera sobre todo, que sí, pareciera que sí. Dicen, claro, que pareciera eso, pero todavía no está comprobado. Por ejemplo, en una superficie va a depender también de la superficie donde está infectada, es distinto una de otra, pero también el abuso que se está realizando de parte de quienes venden mascarillas, de quienes venden el alcohol gel. Lo decíamos, como talla está más caro que el whisky el alcohol gel. Entonces son elementos en los cuales estamos en una crisis y el gobierno debiese o fijar precios. En Argentina se fijaron precios. O fijar precios o sancionar fuertemente a quienes están abusando porque están utilizando algo que es crítico para la comunidad y que además de eso no se puede estar, digamos, lucrando de una situación tan grave como esta. Como también aún el examen no es gratuito para todas las personas. El examen es gratuito para quienes están en la red FONASA, pero quienes van a clínicas tiene un costo. Por tanto, lo ideal es que cualquier persona tenga la mayor facilidad de acceso al examen para que de tal manera de mire, no porque voy a pagar, no me lo voy a hacer. No. Entonces la idea es que la mayor cantidad de personas, no solamente por esa persona que puede estar contagiada, sino porque esa persona puede contagiar a otros. Por tanto, hoy no se puede estar cobrando por el examen. No, pues no debería cobrarse ni por el examen ni por el transporte, que es lo que está cobrando no se debería cobrar por nada. Mire, hola Mauricio, dice, a ver, me voy a la red. Marcos dice, si los argentinos bloquean el transporte terrestre de mercadería hacia nuestra región, lo más lógico sería que nuestras autoridades refuercen el transporte marítimo. Sería bueno planteárselo a las autoridades. Gracias. Yo tengo entendido que por tema de abastecimiento todavía no tenemos que preocuparnos porque las fronteras están cerradas para las personas y no para los camiones con mercadería o alimentos. Sí. ¿Ya? Y reforzar el tema marítimo es complejo porque ayer se cerraron todos los muelles de Chile. Claro. Y ayer había, no sé qué pasaba en el muelle del Prate, sé que estaban entrando personas, sí, al final no sé en qué quedó. Bajaron más de 50 pasajeros de 2 ferries turísticos con bandera nacional. Las explicaciones son vergonzosas. La verdad que hay un error, no sé si es no forzado o simplemente se planificó para hacerlo de madrugada. Eso también habla muy mal en términos de decir, lo vamos a hacer a las 1:30, 2 de la mañana, cosa que nadie se dé cuenta, que estamos bajando pasajeros de un ferry al muelle, cosa que ya no se podía porque los muelles están cerrados, y llevándolos del muelle al aeropuerto, cuestión que tampoco se sabía. Es bastante insólito eso. Sí, es una situación que va a haber que tener explicaciones, yo creo que más contundentes que las que tuvieron. Me dicen también, Cristian, los supermercados subieron todo, las farmacias subieron todo, y principalmente el alcohol gel y mascarillas. Como siempre, solo esos pocos son los que siempre ganan una vez más. ¿Quién regula esto? También los precios se han ido a las nubes. Qué poco criterio también hay, diputado. Sí, por eso te digo que no basta hoy día con una medida que se haga una denuncia al CERNAC, que es lo que ha hecho la autoridad. La autoridad ha dicho, mire, cuando ve que hay precios excesivos, denúncialo al CERNAC. Porque finalmente eso es como decirle
A la FIFA. Claro, entonces, porque ¿cuál es el proceso? Yo hago la denuncia en el CERNAC o lo hago online. El CERNAC va a hacer una mediación que es voluntaria, así lo tengo que ir a un tribunal de policía local. ¿Y quién va a contratar a un abogado porque el alcohol gel subió 3.000 pesos? Nadie. Entonces hay que tomar medidas de fijación de precios o de regulación y de fiscalización que se esté eso entregando. O sea, nadie puede, entendemos que hay libertad, qué sé yo, pero nadie puede entrar en una situación de abuso aprovechándose de una catástrofe que estamos hoy día atravesando. Pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. O sea, ese yo creo que es un tema fundamental que tenemos que ver esta semana en el Congreso, de cómo podemos regular hoy día lo que está sucediendo en materia de precios. Claro, porque va de la mano con este estallido social también, por diputado. Por lo que estamos viviendo hace ya 5 meses, que pareciera que no se avanza tanto, que el camino está con mucho barro, ¿no? Cuesta avanzar, y paralelamente el coronavirus. Entonces el país se paraliza. ¿Y qué pasa con el Congreso? ¿Qué va a pasar ahí en los próximos días? ¿Qué es lo que se viene? A ver, pasa un misterio. Pasa que, claro, no sé, yo tenía el cumpleaños de mi hija a fin de mes, está en Argentina, ya no puedo viajar, ¿no? Entonces es un tema, y no lo hablo de manera personal, sino que es un tema mundial hoy día. O sea, tenemos un conflicto que se nos avecina no solamente en el orden sanitario, sino que en todo lo que implica eso, en la variación del dólar, en crisis económicas que se van a vivir. Entonces tenemos un problema crítico a nivel mundial. Esto es como las películas, cuando uno ve que empiezan estas cosas. Ojalá que no termine como esas películas de terror, sino que pueda encontrarse la vacuna rápidamente. Uno empieza también a sospechar, ¿existirá o no los países también empiezan, ¿no es cierto?, a mostrar sus fortalezas, los presidentes quieren también mostrarse. Por tanto, es un tema que hoy día, la verdad que hay poco que hacer, porque vamos a vivir momentos muy complicados. No solamente, como te digo yo, por esto, sino también porque se va a arrastrar una crisis económica fuerte. Ya Chile la está viviendo, producto del estallido social. Entonces es un año muy malo para el país, y a nivel mundial tenemos problemas de sequía, tenemos problemas de calentamiento global. Entonces yo ayer reflexionaba, el mundo del año pasado, de este año, es otro mundo. Son dos cosas distintas. Tenemos que tener otras conductas, o sea, problemas que jamás pensamos que iban a haber. Son hoy día cosas que realmente parecían como de película, y eso están hoy día ocurriendo, y nos hace tomar mucha más conciencia de cosas que no se tomaban. Pero me imagino que hoy día el agua va a tener un gran valor, el tema de los alimentos va a tener otro, y no digo valor económico, sino que un valor mundial, digamos. Entonces son temas que hoy día nos cambian las prioridades, nos cambian las visiones, y no solamente a nivel local, que somos pequeñitos, sino que a nivel mundial. Entonces, lamentablemente no son tiempos para nada que uno avisore que prontamente, esto yo creo que es como un inicio de varias cosas que tenemos que ojalá que rápidamente poder solucionar. ¿Va a haber plebiscito? ¿Lo han conversado en la Cámara? ¿Ya se están tirando algunas alternativas? ¿Correr la fecha? Sí, es que lo que pasa es que hoy día yo creo que asegurar el plebiscito no es difícil, porque no sabemos asegurar cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué va a suceder más adelante? El Congreso va a funcionar de una manera especial. Hay congresos que han cerrado en algunos países. Acá, ¿producto del coronavirus? Producto del coronavirus. Entonces acá dice, mire, no, porque la verdad va una mala opinión pública, así que hay que ir al Congreso. Me parece bien, porque se han tomado algunas medidas. Se prohíbe el ingreso a público, a las graderías, el ingreso de visitas, se restringe el ingreso de invitados a las comisiones. Esto igual invita a veces de lo malo puede salir cosas positivas. En muchos países el teletrabajo se está instalando. Sí, pues. Vamos a trabajar mediante, ¿no es cierto?, conferencias a distancia en las comisiones. Se va a evitar, ojalá lo más posible. Van a entrar, qué sé yo, los ministros para algunos proyectos, pero el Congreso va a trabajar como casi a puerta cerrada para legislar lo que es de mayor urgencia, pero con la menor cantidad de visitas posible, y me parece bien que no se detenga el funcionamiento, y bueno,
yo me imagino que muchas otras instituciones van a empezar con, el Congreso tiene 1.200 personas adentro, así que no es menor. Ojalá que también reduzcan la cantidad de funcionarios. Me imagino que el tema de la alimentación, no sé, nos alimentaremos en otra parte, pero yo creo que así como todas las instituciones tiene que, aunque yo creo que algunos dicen, puta, mejor que se instale el coronavirus y se mueran todo esto, pero no son pocos, claro, pero es complejo el escenario, pero yo espero, por lo menos yo veo que se están tomando las medidas que por lo menos están tomando varios países. Me imagino que en otra fase también el tema de los ingresos de vuelos va a ser otro factor. No, en Chile todavía no se ha tomado eso, pero sin duda que va a afectar muchísimo la economía. Entonces quizás las prioridades cambien, lo del plebiscito va a tener que evaluarse paso a paso lo que va pasando, cualquier actividad masiva va a tener que evaluarse. Nosotros teníamos, por ejemplo, planeado para ahora conversatorios con la comunidad para explicarles todo este proceso, se suspende eso. Sí. Se suspenden todas las actividades que existían también en torno a esto. Entonces yo creo que lo importante, más allá que se haga o no se haga, que se haga bien. Entonces si habrá que esperar un poco, tendrá que hacerse así, más allá de las ansias que pueden existir de que esto ocurra prontamente. Vamos al transporte público, diputado, porque en jerga política uno podría decir, hizo un golazo el día viernes, porque lo primero que yo no entendí, más allá de lo constante que hemos sido permanentes en la crítica, en tratar de buscar una solución desde julio, agosto del año pasado hasta la semana pasada, uno esperaba de una u otra manera que fuese el intendente, que fuese el alcalde, que fuese alguien de gobierno el que diera a conocer esta noticia. Incluso el día anterior, el día jueves, el intendente había estado con la ministra Gloria Hood. El viernes viajaba el alcalde a juntarse con la ministra. Y tú creo que va hoy, no sé si va. Sí, hoy día viajaba temprano, debe ir en vuelo en estos momentos el alcalde. Va a ser turismo ya. No estaba el Seremi de Transporte ese día en la oficina con usted, o sea, se bypasearon a todos los entes del gobierno, a todas las figuras de la derecha, a los rostros más importantes, a la diputada de la UDI, y aparece usted haciendo la gestión con la ministra. ¿Por qué sucede eso? Políticamente fue un golazo, hay que decirlo. Es que lo que pasa es que yo creo que fue lo correcto, porque nosotros iniciamos la denuncia, yo soy parte de la Comisión de Transporte, hicimos un trabajo que fue primero de denunciar, de fiscalizar. Acá había muy mala información de parte de la Seremía de Transporte. Se trató de contener lo más posible que llegara esta información a Santiago. No se preveyó lo que iba a empezar a ocurrir con los buses, por tanto hay una molestia, y siento yo que el Seremi de una u otra manera, si sigue en el cargo es porque tiene protección, ¿no es cierto?, de determinadas autoridades que lo mantienen en el cargo, pero no me cabe duda que no tiene el respaldo ni la evaluación, y no es porque lo diga yo, porque para todo este proceso se está enviando personal de Santiago para hacer todo el seguimiento de esto, la fiscalización de lo que está pasando, y tuvo que venir personal técnico del ministerio para acá para entregar la información verdadera. O sea, todo lo que se había entregado de acá dista mucho de lo que vinieron desde Santiago a ver. Entonces yo siempre pedí paciencia, tuve también en eso, creí un poco en la ministra que estaba realmente llevando un proceso, ella lo lideró de manera personal. No fue fácil. Cuando se produce el estallido social, quien era el oferente, la empresa Sendal, ¿no es cierto?, hace un paso al costado, se insistió en esto, porque incluso había ahí, me comentaban que una de las personas que estaba trabajando en esto quería vivir en Punta Arenas, entonces tenía un proyecto acá porque tenía relación con la región. Entonces él trató también de poder mediar en esto, y bueno, y fuimos semana a semana. Entonces cuando se llega ya a un avance, me dicen, mire, la misma ministra me dice, van a colgarse todo, me están llamando, quieren sacarlo usted para afuera. Hicieron un escándalo después que salí yo con la ministra hablando, la diputada llamando al ministro Blumen, llamando al ministro Ward para sancionar a la ministra Gloria Hood. Entonces me parece primero habla de la incompetencia que tuvieron ellos, pero además de la bajeza de decir, mire, no, ¿por qué tenemos que ser nosotros los de gobierno los que tenemos que anunciarlo? Cuando en el fondo ellos no hicieron más que entorpecer un proceso, y en esto no entregaron la información, no fueron colaboradores, y siempre nosotros colaboramos, incluso
lo hicimos no solamente a nombre personal, sino que lo hicimos con trabajadores de la empresa, siempre llamándolo a la paciencia, a no detener el transporte mayor para la gente, pidiéndole que por favor, cuando esto ya era crítico, se pudo haber paralizado el transporte. Le dije, tengan un poquito más creamos en esto, hicimos llamado al ministerio. Entonces siempre tratamos de ser colaboradores y no entorpecedores de esto. Pero pasa que, claro, la diputada, el Ceremi aparecieron para la pura foto. Entonces eso igual molestó a la ministra, porque ella me dijo, yo soy más técnica que política, y fíjese, diputado, que no me interesa que me estén llamando para acusarme ahora, porque no creo que sean ellos los que tengan que aparecer cuando no aparecieron nunca. Pero solamente para la foto. La llamaron muy molestos, estaban molestos. para hubo molestia, siento que deberíamos estar todos contentos de que van a haber 70 buses nuevos y que va a cambiar la licitación, o sea, la concesión del permiso para utilizar y administrar estos buses de transporte público. Había molestia porque no eran ellos los que los que daban a conocer la noticia. Inmediatamente se llamó el ministro Blumen y Ward a Santiago para acusar lo que estaba pasando. Increíble. Entonces, ¿qué pasó? Que primero dijimos, bueno, querían una conferencia o una reunión los trabajadores de un sindicato y de comité paritario de la empresa, y dijimos, bueno, primero economicemos en hacer la reunión. ¿Para qué podemos hacerla vía, ¿no es cierto?, remota, mediante una videollamada de WhatsApp? Dijimos, hagámosla así, más rápidamente, cifremos las dudas, más que hacer el show a Santiago. Entonces me dijeron, sí, esperemos, y una vez que se produce un hecho que fue el que se estaba esperando que pase para que se produzca el término de la negociación, fue el financiamiento. El financiamiento de parte de esta empresa, que había ido a entidades financieras, pero estaba a la espera de la respuesta para poder, ¿no es cierto?, iniciar este proceso. Claro. Entonces, que es una empresa australiana que opera en varios lugares. Muchos me dicen, pero ¿por qué no chilena? No sé, porque acá había que tener una empresa que diera respaldo, que esté reconocida. Entonces, lo otro que se empezó a hacer en este proceso fue el hecho de que siempre se habló de reparación de los buses. Eso es lo que proponía la Seremía de Transporte. Mire, tenemos tantos buses que podemos reparar. Finalmente los buses se están sacando piezas de uno para colocarle a otro, ya están cayendo pedazos. Entonces yo le dije, ministra, esto no resiste más. Y fue cuando envía a una persona de Santiago y dice, mire, no, los buses realmente va a costar más arreglarlo. Son ya buses que también arreglándolos va a tener una capacidad operativa de no muchos años, entonces lo que conviene es hacer una inversión. Y ahí es donde se inicia esta inversión de 70 buses que se mandan a elaborar esta semana, 35 primero, después unas semanas más vienen 35 más, que son los mismos buses que están hoy día apareciendo en las regiones donde están los buses nuevos, como Santiago, Concepción. ¿Los rojos? Los rojos con blanco, claro, que tienen puerto UCB, son con calefacción especial. Son buses que entregan la comodidad para que el pasajero también se insten a utilizar el transporte público, porque hoy día nadie quiere utilizar el transporte público. La ciudad está más congestionada que nunca. Primero no hay micro, pocos, ¿no es cierto?, quieren usar ese transporte público. Entonces me parece que son buses de alto estándar. Es una empresa que por lo menos ya está comprobado que ha trabajado bien, y para mí eso es lo positivo, porque yo le decía a la ministra, me decía, lo importante es los trabajadores. Sí, es importante los trabajadores, porque hay una deuda, pero me acuerdo que hay un momento de inflexión que yo le digo, es que ¿sabe lo que pasa? Que yo le muestro las fotos, este accidente, no ha muerto nadie, pero si se muere alguien, ministra, usted es la culpable. Claro, están esperando. Entonces yo creo que ahí recién se toma conciencia y se apresura todo esto. Entonces, y claro, era un hecho que en cualquier momento un peatón, otro vehículo, podía, ¿no es cierto?, impactarse con estos buses, quienes eran de pasajeros. Entonces, son bombas de tiempo. Entonces va a haber un periodo crítico, porque va a ser crítico este periodo de sacrificio, donde van a haber 2 meses donde ellos van a tener que mantenerse con esta empresa. Hay una negociación en torno a que a las personas se les pague lo adeudado, y esto va a ser mediante las garantías que tenía la empresa. Okay. Eso lo hicimos nosotros en la Comisión de Transporte. Ya. Entonces, por eso que después aparezcan otros para la foto, no tenía razón de ser, porque lo propusimos nosotros, bueno, que se retengan las garantías para así poder dar pago a los trabajadores. Es importante que va a haber una persona del ministerio todos los días metido en la empresa. Ya. Para el traspaso.
para el traspaso y para fiscalizar. Y para solucionar el tema de los trabajadores. Porque no queremos que existan represalias con quienes han estado en este cambio. La idea es que esta empresa pueda también tener contacto, va a venir la ministra para acá, exista contacto con los trabajadores. Habían dos sindicatos distintos, divididos, uno era Proempresa, otro no. Yo creo que ahora todos van a tener que estar detrás de este objetivo. Yo creo que la mayoría quiere mantener su fuente laboral, por lo tanto el Ministerio va a estar en ese compromiso de mediación, porque también son empresas privadas. Pero también entienden que están estos trabajadores y que valoran que tampoco es un oficio que cualquier persona puede llegar a hacerlo. Entonces van a privilegiar la contratación de estas personas. Ya, ¿Hacendal llegaría con los buses en julio? ¿Junio, julio? Junio, julio que llegarían con estos buses. Empieza a operar en junio. Ya, empieza a operar en junio. Claro. Hacendal dijo que van bien encaminadas las negociaciones, pero no hay nada firmado, ¿no? Es que no estaba la firma, pero ya está la compra de los buses, está todo, está financiamiento, o sea, es un hecho de solamente, y por eso que la ministra se atrevió a decirlo, porque ya están los buses, está todo ya finiquitado. Sí, claro. Falta un proceso que si se demora es porque notaría se demora un poco, porque el abogado administrativo, pero está el tema. Pero está ya eso en curso. Ya está entregado el financiamiento para esto de parte de la entidad financiera, así que esperamos que dé solución. Estamos peleando también porque existan micros para Porvenir, porque había un proyecto de 2 buses para Porvenir que no tiene transporte público. Sí. Quedó suspendido el año pasado. Pasa que ahora lo que se está dando es que, ¿no es cierto?, se anunció el transporte con descuento del 50% para el adulto mayor a nivel nacional. Nosotros ya teníamos ese descuento. Son fondos que salen, ¿no es cierto?, de la ley espejo de Transantiago. Van a inyectarse fondos nuevos de una manera muy cuestionable, creo yo, porque se va a negociar con cada una de las empresas, ya sea que tengan 2 micros, 10 micros, 1000 micros. Entonces con cada una de las empresas se va a negociar para subsidiarle el 50%, y eso van a ser fondos nuevos, ¿ya? Y dicen Magallanes no lo tocamos porque ya tiene 50%, Concepción tiene 40%, y hay otras 2 comunas que tienen un aporte, pero Magallanes es el que tiene el mayor aporte. Entonces yo le digo, ¿qué va a pasar con Magallanes? Porque ya tiene 50%, imagino que ocupando la lógica de que por algo tuvimos la excepción, me imagino que ahora será el 100%, o vamos a avanzar hacia un porcentaje mayor. No, se va a mantener porque ya estaba ese porcentaje. Entonces ahí donde digo yo, bueno, se van a inyectar fondos nuevos, pero a nosotros nos van a seguir sacando fondos espejo que pueden ser invertidos en otros ámbitos del transporte o de conectividad. Entonces queremos avanzar hacia que si se va a financiar el 50% del transporte público nacional, también se incluya Magallanes, y esos fondos que hoy día están ocupándose no se pierdan y se puedan reinvertir en otra cosa, como por ejemplo, ¿no es cierto?, te decía yo, micros para Porvenir que no tiene. Hay que evaluar también el transporte público en Natales, ya sea abriendo el parque automotriz o pensando en la incorporación de buses, que es un tema que eso tendrán que discutir los expertos en tránsito y en transporte, pero la idea es que esos fondos, ¿no es cierto?, se sumen a la conectividad, y también yo le explicaba, y estamos tratando de pelear, de que el tema del 50% pueda llegar también a Puerto Natales, porque Natales no tiene micro. Entonces, si se habla de que se va a subsidiar al adulto mayor porque tiene, ¿no es cierto?, condiciones económicas, ¿no es cierto?, distintas a otra persona, hay que apoyarlo. Entonces me parece injusto que eso dependa si en su ciudad hay micro o colectivo. Si la situación es crítica, el adulto mayor lo es con colectivo o sin colectivo. Entonces la idea es que también se pueda avanzar hacia las comunas que no tienen micro, poder avanzar hacia los colectivos, digamos, o el transporte menor. Diputado Karim Bianchi, muchos temas que conversar. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y estaremos en contacto. ¿Cuándo se va? Más ratito. Hoy día. Sí. Perfecto. Buen viaje. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pausa. Ya conversamos de contabilidad con el presidente del Colegio de Contadores.